lo que él escribe y cómo da testimonio de todo lo que él trabajó en la obra del Señor. Sin embargo, sus escritos también, hermanos, podemos mirarlos de esta manera, que no están centrados en él. El apóstol Pablo, por más que haya sido un hombre tremendo, un siervo ejemplar de Dios, no está centrado el Nuevo Testamento ni sus propias cartas en él. Escribe de tal manera este hombre que lo que nosotros podemos mirar realmente en el trasfondo, o podemos decir en la superficie de sus cartas, podemos mirar a la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el centro del Evangelio, es el centro de este hombre y es el centro de los escritos que él tenía. Él mismo, hermanos, el apóstol Pablo, al escribir, no se presenta o no se autoexalta como si tuviera algo él de qué exaltarse. Hablábamos la semana pasada, cuando él se enorgullecía, por ejemplo, en el versículo 17, en el versículo 18, cuando dice: tengo pues de qué gloriarme, dice, en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces este hombre sabía, hermanos, que él era un ejemplo para las iglesias, que era un hombre que debía de modelar la obra que Dios hace en todas las personas, en todos los seres humanos. Y como muchas veces nosotros, ¿verdad?, no nos atrevemos a decir estas palabras, o inclusive hemos escuchado, ¿no?, que algunos dicen: no pongan su mirada en mí, pónganla en Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pablo, sabiendo de esta gran responsabilidad que no solamente tenía él, sino todos nosotros como creyentes, de modelar un evangelio, de modelar la obra que Dios hace en nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo estaba plenamente consciente de esta situación. Por eso él, al escribir sus cartas, él se preocupaba por escribir cada detalle de lo que Dios había hecho en su propia vida y de lo que Dios estaba haciendo también a través de él. Entonces, en estos pasajes bíblicos que acabamos de leer, hermanos, y que son ya prácticamente las últimas palabras, las últimas frases del apóstol Pablo en esta carta, que aparentemente ya no podemos nosotros encontrar, como decíamos la semana pasada, mucha doctrina, o como decíamos este martes pasado los hermanos al estudiar, mucha carnita, ¿no? Pero es todo lo contrario. Podemos encontrar todavía mucha enseñanza para nosotros, pero no solamente la enseñanza, sino el ejemplo, ¿verdad?, práctico de cómo nosotros debemos de aplicar esas enseñanzas para nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que miramos aquí precisamente es la vida ejemplar del apóstol Pablo como ministro de Jesucristo. Pero antes que cualquier otra cosa, hermanos, como cristiano, como hombre de Dios, como un hombre que había sido su vida transformada de una manera poderosa, de una manera tremenda por Dios, por el Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que él, en su conversión, cuando el Señor lo alcanzó, recordemos en Hechos capítulo 9, cómo iba él con un propósito específico, ¿verdad?, a perseguir a la iglesia. Dice que iba con rumbo a Damasco para apresar a algunos hermanos creyentes y llevarlos presos hasta Jerusalén para que fueran ellos castigados. Pero como en la mitad del camino, dice que el Señor Jesucristo le apareció y ocurrió un cambio dramático, tremendo, en la vida de este hombre. En Gálatas capítulo 1, versículo 23 y 24, cuando el apóstol Pablo describe a la iglesia de los Gálatas su conversión, de lo que Dios había hecho con él, dice que los hermanos de la iglesia, dice que no era conocido por ellos de vista, dice. Versos 23 y 24 dice: solamente oían decir
Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y fíjese las últimas palabras, y glorificaban a Dios en mí. Es decir que lo que Dios estaba obrando en aquel hombre como persona, como individuo, como cristiano, como creyente, al hacer una comparación de lo que él era en otro tiempo, en su vida pasada, un hombre religioso, un hombre legalista, un hombre fariseo, y lo que ahora era en Cristo, simple y sencillamente producía admiración. Y la gente glorificaba a Dios por lo que estaba haciendo en la vida del apóstol Pablo. Pero también podemos mirar la vida ejemplar del apóstol Pablo en su ministerio personal, que Dios le había llamado a efectuar su servicio para Dios, su servicio para la iglesia, su servicio para los santos, como dice aquí. Podemos mirar, hermanos, una vida completamente entregada al Señor, una vida sin ningún reparo en no guardarse absolutamente nada para sí mismo, sino todo entregarlo para la obra de Dios. Miramos también, hermanos, aparte del ejemplo del apóstol Pablo en estos versículos que vamos a estar mirando, miramos también el fruto del evangelio en iglesias completas, en iglesias enteras. Menciona aquí de estas regiones de Acaya, Macedonia y Acaya, y que ahorita vamos a estar mirando un poquito más acerca de ellas, como iglesias, hermanos, que de lo más profundo de sus necesidades ellos surgían, ¿verdad?, por la obra que Dios estaba realizando ahí, y que se estaban efectuando en esas congregaciones, en esas comunidades cristianas, estaban efectuando cosas visibles que la gente podía mirar, que verdaderamente que Dios estaba haciendo en ellos. La semana pasada hablábamos de los milagros y de las maravillas que Dios hacía por medio del ministerio del apóstol Pablo, y hablábamos acerca de los milagros y las maravillas que hoy en este tiempo siguen ocurriendo, pero de una manera más visible, y hablamos de la conversión de los seres humanos. Y que no negamos, ¿verdad?, que ocurran milagros todavía admirables, pero que definitivamente no ocurren con la misma frecuencia y de la misma manera que ocurrían en el Nuevo Testamento, pero que las palabras que el Señor Jesucristo dijo cuando dijo mayores cosas que las que hice yo harán, mayores cosas que estas harán, hablando precisamente de la predicación del evangelio en todo el mundo y los resultados de la predicación, que son hombres y mujeres convertidos de una manera visible, que se puede observar visiblemente la transformación en esas personas. Y atrás de todo esto, o enfrente, o en la superficie de todo esto, podemos mirar la mano de Dios, obrando definitivamente en la vida del apóstol Pablo, en la vida de las iglesias. Podemos mirar la soberanía de Dios, teniendo el control de todas las cosas. Podemos mirar cómo un hombre haciendo planes, ¿verdad?, conforme a sus deseos, ¿no?, centrados en Cristo definitivamente, pero podemos mirar finalmente la voluntad soberana de Dios, que Él hace lo que Él quiere hacer. Entonces aquí en el versículo 25 el apóstol Pablo escribe y dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Recordamos la semana pasada que el apóstol Pablo tenía un deseo en su corazón, y que era conocer a los hermanos de la iglesia de Roma de vista. La gran inmensa mayoría no los conocía el apóstol Pablo personalmente, y tenía un deseo él en su corazón de poderlos visitar, para poderles servir, para poderles ministrar personalmente. Y entonces el apóstol Pablo explica, ¿verdad?, explica la razón por la que él no ha ido a la iglesia de Roma. Y la razón es, pues, simplemente que está tremendamente ocupado en la obra del Señor. Cuando terminamos en el versículo 24, nos vamos un versículo atrás, cuando dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado
con vosotros. O sea, había un deseo genuino y sincero personal del apóstol Pablo de poder visitar a los hermanos y conocerle personalmente. Pero en el versículo 25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Quiere decir que aunque había un deseo en el corazón de este hombre, genuino, legítimo, pero tenía otras cosas que hacer también dentro de la obra del Señor. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. El apóstol Pablo era un tremendo predicador del Evangelio. Lo hemos estudiado a lo largo de este último año, pasadito del año, la doctrina tan tremenda que el Señor Jesucristo le había revelado al apóstol Pablo, y cómo predicaba el Evangelio de una manera completa, de una manera exacta, con una sabiduría tremenda. Y esa era la manera que el apóstol Pablo servía al Señor en la predicación del Evangelio. Sin embargo, no era la única manera en la que el apóstol Pablo servía a la iglesia. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Vamos a entrar ahorita en los detalles. Este pasaje habla de una ofrenda que el apóstol Pablo había recogido para los hermanos que estaban en Jerusalén y que estaban pasando por una gran necesidad, hombres pobres que estaban pasando por una necesidad material, que tenía un deseo personal de ir a un lugar, pero tenía un deber también, un servicio para la iglesia. Dice: para ministrar, para servir a los santos, a la iglesia, a los cristianos que estaban en Jerusalén. Y como el apóstol Pablo se presenta, hermanos, a sí mismo, como esta palabra ministro para nosotros suena de una manera, ya le damos un rango de una estatura tal vez en la que pudiéramos nosotros creer que somos algo, ¿verdad? Por nosotros mismos, cuando nos llamamos ministros del Señor, que ciertamente es un privilegio, es una gran bendición el poder saber que somos ministros de Jesucristo. Sin embargo, la palabra, hermanos, nos habla de un servicio, de ponerse a la disposición de otras personas para servirles en lo que sea necesario. Esa es la actitud del apóstol Pablo. Y en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1, el apóstol Pablo escribió: ténganos los hombres como servidores de Cristo, que la gente nos pueda reconocer. Hablaba él de él y de sus consiervos, que nos pueda reconocer como servidores de Cristo y administradores de la gracia de Dios. Este pasaje de 1 Corintios capítulo 4 versículo 1, cuando habla de servidores, y en otras ocasiones lo he comentado aquí en este lugar, que habla de los esclavos de la más baja ralea que pudiera haber, de los esclavos de una condición de la más baja que pudiera haber. Y el apóstol Pablo utiliza esta palabra precisamente para que no cupiera la menor duda del pensamiento que él tenía acerca del servicio a Dios. Ténganos los hombres. Y esto nos habla a nosotros, hermanos, hablando del ejemplo del apóstol Pablo, para todos nosotros, cristianos, quienes servimos en la iglesia y quienes estamos en un proceso de aprendizaje para poderle servir de una manera más concreta en un futuro, que nosotros tenemos que entender que la gente al mirarnos nos tiene que observar y tener a nosotros como servidores de Cristo. Este tipo de esclavos, hermanos, eran los esclavos que pasaban toda su vida en unos barcos remeros. Eran los remeros inferiores, literalmente la palabra esta significa que se pasaban remando toda su vida en esos barcos. Y la gente, cuando nos mire a nosotros, hermanos, sin importar quiénes seamos, sin importar si es el pastor de la congregación o si es el hermano el que hace el servicio más humilde en cualquier congregación, toda la gente, al observarnos, tienen que tenernos a nosotros como servidores de Cristo.
Entonces el apóstol Pablo dice, antes de ir con ustedes necesito ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para servir a los santos que están allá. Y una pregunta que haría yo en esta mañana, sin que me la conteste audiblemente, ¿verdad? O que levante su mano. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir al Señor? Entendiendo que cuando hablamos del servicio, estamos nosotros hablando de servirle en cualquiera que sea la necesidad que haya que atender. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a servir al Señor? Verso 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Aquí entramos por un momento al testimonio de las iglesias que estaban en Macedonia y Acaya. Dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Una ofrenda para quién, hermanos? Para los pobres. ¿Pero para cuáles pobres? Está hablando aquí, dice, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Casi todo este pasaje, hermanos, casi todo este pasaje está centrado en esta ofrenda que el apóstol Pablo había recolectado para llevarla a los hermanos que estaban en Jerusalén, a los santos, a los cristianos, a los pobres que estaban en Jerusalén, a los que estaban en necesidad profunda, necesidad material, necesidad económica, y que estaban en Jerusalén. Cuando nosotros ofrendamos o damos o ayudamos a las personas necesitadas, a los pobres, ¿verdad?, que están esparcidos por todo el mundo, que salimos de nuestras casas, nos paramos en un semáforo, vamos a cualquier lugar, y hay hombres, mujeres en necesidad tremenda, ¿verdad?, que nuestro corazón se conmueve o a veces se endurece. No sé cuál sea la reacción de nosotros, mas sin embargo yo lo que quiero decirle, hermanos, es que el apóstol Pablo no se está refiriendo a estos pobres. No es malo, es necesario ayudar a la gente que tiene necesidad. Sin embargo, no nos alcanzaría, hermanos, a ninguno de nosotros si nos propusiéramos aliviar la necesidad que hay, ya no digamos en nuestra ciudad, sino la que hay en un radio X en el cual nosotros vivimos o en el que nosotros estamos. El apóstol Pablo está hablando de los santos, de los cristianos que están en necesidad. Una de las evidencias, hermanos, de los frutos que produce Dios en nuestras vidas es precisamente que nos llama a nosotros a servir con todo lo que nosotros tenemos. A servir con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestras fuerzas físicas, pero también a servir con los bienes que Dios nos ha dado. Una de las cosas que Dios transforma, hermanos, en la vida de todos nosotros es el concepto que nosotros tenemos acerca de los bienes materiales. Y usted sabe que aquí en esta congregación no hablamos mucho acerca de estas cuestiones de dinero, pero es necesario hablar de ello. Una de las razones es que el ambiente evangélico está contaminado al hablar de estas cuestiones de economía y de dinero y llevando el asunto por otra dirección de lo que habla la palabra de Dios. Pero aquí lo que la palabra de Dios, hermanos, habla es de una disposición de todos nosotros para ayudar a nuestros hermanos que están en profunda necesidad. Lo que el apóstol Pablo no estaba diciendo aquí es que él había promovido esa ofrenda. En 1 Corintios capítulo 16, y vamos para allá por favor. 1 Corintios capítulo 16, del verso 1 al 4. El apóstol Pablo aquí en 1 Corintios y también en 2 Corintios habla de la misma ofrenda.
Esto que vamos a leer a continuación se está refiriendo a la misma ofrenda de la que el apóstol Pablo está hablando en el texto que estamos estudiando en esta mañana. En el verso 1 hasta el 4 del capítulo 16 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cuando cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces el apóstol Pablo abiertamente, él había promovido una ofrenda especial para los hermanos que estaban en Jerusalén, sabiendo la gran necesidad en la que ellos estaban. Entonces esto que acabamos de leer nos pudiera sonar como una obligación, ¿verdad?, de la iglesia, como una petición, ¿verdad?, que a veces se hacen en las iglesias. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en algún tiempo en otra congregación y de repente se levanta a veces una ofrenda, ¿no? Y algunos tal vez pues en algún tiempo, ¿no?, tal vez ofrendábamos casi por obligación, ¿verdad? Sin embargo, esta no era la actitud del de la iglesia, de los hermanos de la iglesia de Macedonia y de Acaya. Verso 27 dice: pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Quiere decir que a ellos les pareció bien. Era una petición del apóstol Pablo, podemos decir, era una demanda del apóstol Pablo para la iglesia, para apoyar a otros hermanos, pero dice que a estos hermanos les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces no solamente estábamos mirando aquí una actitud de ayudar a los hermanos que están en necesidad, a los que están en una pobreza material, sino miramos una actitud de gratitud hacia aquellos que en otro tiempo los habían ministrado las cosas espirituales que no tienen valor. Recordemos, hermanos, que la iglesia comenzó en Jerusalén, que de ahí fueron esparcidos varios hombres que salieron perseguidos, precisamente la persecución que se desató, y que fueron predicando el evangelio por donde quiera que iban, y ellos eran el fruto de esa predicación del evangelio. Entonces podemos decir, ¿verdad?, ¿en dónde estarían ellos si no hubiesen recibido la palabra de estos primeros hermanos de la iglesia de Jerusalén? Entonces miramos, hermanos, una nueva actitud en aquellas personas de dar lo que Dios les había dado para apoyar a los que estaban en necesidad, pero también una actitud de gratitud, que es algo que produce, hermanos, Dios en nuestras vidas. Me atrevo a decir esto, hermanos, porque es la experiencia mi propia experiencia personal. Pero esta cuestión del dinero, hermanos, es una situación muy particular para todos nosotros. Hay algunos que son muy dadivosos, ¿verdad?, muy generosos, de una manera natural. Sin embargo, algo que he podido observar yo es que cuando hay una actitud generosa natural, vamos a decir de nacimiento, muchas veces no hay mucha sabiduría a la hora de dar. Quiere decir que podemos ser dadivosos, podemos ser generosos, podemos repartir aquí y allá necesidades que nosotros miramos y que consideramos nosotros que tenemos que aportar, ayudar. Pero cuando está la verdadera necesidad de la que la palabra de Dios nos urge a nosotros apoyar, entonces ya no estamos en disposición de hacerlo porque ya no tenemos, porque no tuvimos la sabiduría necesaria para poder
aportar. Y esa es mi pregunta en esta mañana, hermanos. Porque nosotros como cristianos reconocemos que lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Porque Dios nos ha dado las fuerzas y el aliento para poder levantarnos por la mañana y salir a ganarnos el pan de cada día. No está en nosotros, hermanos, el decir mañana me voy a levantar para ir a hacer tal cosa. Está en nosotros el decirlo, pero no la seguridad del hacerlo, porque en Dios está la última palabra. Y la pregunta sería, ¿cómo nosotros estamos administrando eso que Dios nos está dando y hacia dónde, hermanos, lo estamos nosotros repartiendo? Hay necesidades profundas, hermanos, dentro. Somos una iglesia pequeña, pero hay otras iglesias. Hay otros cristianos, hay otros hermanos y que a veces nosotros no estamos en la disposición de apoyar porque no hemos sido sabios para dar lo que Dios nos ha dado. Pero si nos vamos al otro extremo, y es ahí donde yo con un poquito de rubor me ubico, pero para la gloria de Dios, por experiencia, sé lo que Dios hace en la vida de las personas. Porque habemos otros que por naturaleza no somos muy sueltos, ¿verdad? Me atrevería a preguntar cuántos de esos hay aquí. Bueno, no levante la mano, ¿no? Pero yo sé lo que es eso, hermano. Al venir a los caminos del Señor, lo primero que pensaba yo cuando estaba yo en el proceso del convencimiento, ¿no? Luego lo que pasó por mi mente fue la cuestión monetaria y acá y lo otro, ¿no? Voy a tener que acá y allá. Luego fue lo primero que pensé. Sin embargo, les puedo dar testimonio, hermanos, que Dios cambió mi corazón de una manera profunda. Que Dios me aceitó, ¿verdad? Esa parte endurecida de mi vida y ha hecho una obra poderosa en mi vida donde yo reconozco que todo lo que Dios me ha dado es porque Él me lo ha dado. Y porque he aprendido, hermanos, he aprendido en base a la palabra de Dios, esto precisamente que lo que estamos estudiando en esta mañana, que hay necesidades en el pueblo de Dios, hay necesidades en todo el mundo, hermanos, que tenemos que apoyar cuando podamos, pero tenemos el deber, hermanos, de apoyar con los hermanos que están en nuestra congregación, o hermanos que están en otras congregaciones y que sabemos nosotros que están pasando por necesidad. A estos hermanos les pareció bueno. Cuando llegó el apóstol Pablo a las iglesias, y podemos imaginarnos por un momento las palabras que hemos leído cada primer día de la semana, que cada uno aparte según como pueda dar, ¿verdad? Según su posibilidad. Yo me puedo imaginar a mucha gente, y va a empezar el apóstol Pablo otra vez, ¿no? A pedir dinero. Otros tal vez dadivosos, como siempre, dispuestos a dar, pero en el fondo de todo esto estaba la voluntad, hermano, de estas personas les pareció bueno. Segunda de Corintios, vamos para allá, capítulo 8, del verso 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces aquí podemos mirar algo muy sencillo, que todos nosotros, por mayor necesidad en la que nos encontremos, todos nosotros podemos ser parte de esta gran bendición.
Versículo 2 dice, fíjese lo que dice de las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En el verso 9, el capítulo 9, perdón, de aquí mismo, en el verso 7, pasaje tan conocido, ¿no?, que se utiliza mucho a la hora de recoger las ofrendas. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa cuando dice no con tristeza? Esto simplemente significa, hermanos, que todavía seguimos considerando que lo que nosotros tenemos nos pertenece y que podemos hacer con ello lo que nosotros querramos. Este es una muy buena manera para probarnos, hermanos, nuestros corazones. Que si en esta mañana nos dispusiéramos, que no lo hacemos, usted sabe que no lo hacemos aquí, lo único que recogemos son las ofrendas que recogemos al final del servicio, y sin hacer mucha promoción para animarlos a que den. Pero cuando se trata, hermanos, de aportar o que nadie nos diga, pero sabemos dentro de nosotros que el Señor nos toca nuestros corazones al ver una necesidad, porque yo lo he sentido en mi corazón. Hay una necesidad, sé que puedo aportar algo, veo la posibilidad de apoyar, pero siento tristeza en mi corazón porque me voy a desprender de algo que me pertenece y que me ha costado mucho trabajo el poderlo ganar. Estamos hablando de la obra, hermanos, estamos tocando un punto sensible que Dios no deja fuera de su obra transformadora. La obra transformadora del Espíritu Santo toca absolutamente todos los rincones de nuestro ser. Y el económico, no queda fuera. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Cuál es la otra razón por la que nosotros a veces podemos tener una motivación equivocada cuando nosotros damos, verdad? Y es porque hemos creído, ¿no?, las falsas enseñanzas que hemos escuchado en otro tiempo, que si nosotros damos, el Señor nos va a restituir al 100%. O que si nosotros vamos a dar, Dios nos va a dar más. Entonces estamos dando con una motivación equivocada. Sin embargo, estos hombres, hermanos, estas congregaciones, estas iglesias, dice que en medio de su pobreza, ellos sacaron, por decirlo así, fuerzas de flaqueza para dar aún, podemos decir, prácticamente lo que no tenían, y que rogaron al apóstol Pablo para que ellos pudieran ser partícipes de aquello. Yo me imagino que tal vez el apóstol Pablo les decía, no se preocupen, si ustedes tienen necesidad, está bien, no se preocupen, para la próxima no, nosotros queremos participar, queremos ser partícipes de esa gran bendición. En el versículo 13, de aquí mismo, el capítulo 9, dice, pues, por la experiencia de esta manifestación, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Lo leo una vez más.
pues por la experiencia de esta administración, de este servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Quiere decir que una de las demandas, hermanos, del Evangelio de Cristo es que nosotros demos, que nosotros aportemos. Lo estamos leyendo aquí en las enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces había en estos hermanos de la iglesia, había una combinación, podemos decir, de una sujeción a una demanda del Evangelio, pero por el otro lado había una disposición voluntaria para hacerlo con gozo. Y que en esta mañana, al estar hablando de esto, hermanos, todos nosotros tenemos que caer en esa cuenta, hermanos, de que como cristianos nosotros nos vamos a enfrentar en esa situación continuamente, porque las necesidades siempre están, hermanos, y nosotros tenemos que tener una disposición a obedecer al Evangelio, pero como dice el apóstol Pablo, no con tristeza, sino con alegría. Este punto es un punto delicado, hermanos. Creo que es uno de los puntos que más comprometen a los creyentes, más los incomodan a la hora de hablarse de ello. Probablemente sea un tema que incomode más que cuando hablamos del pecado, ¿verdad? Sin embargo, el hablar de estas cosas, hermanos, de una manera sana, como el apóstol Pablo lo presenta, es necesario para nosotros como cristianos, como iglesia. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros hacia España. Dice el apóstol Pablo, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto. ¿Por qué se refiere el apóstol Pablo a esta situación como un fruto? ¿Cómo nosotros conocemos verdaderamente, hermanos, que Dios está obrando en nuestras vidas? Y no es por el fruto del Espíritu Santo. Pero la compasión, hermanos, la empatía, la misericordia a otras personas, muchas veces se manifiesta por medio de cuestiones materiales, por medio del dar, por medio de ayudar a las personas que están en necesidad. No quitemos de vista, hermanos, que aquí, porque no queremos hablar de algo que no está hablando el apóstol Pablo aquí, está hablando específicamente de una ofrenda que él levantó para ayudar específicamente a una iglesia, personas que estaban en una iglesia, que estaban en una profunda necesidad, literalmente en pobreza. Para calificar a alguien, hermanos, con esa palabra pobreza, es porque hay una gran necesidad en la que nosotros no debemos cerrar nuestros corazones, porque es un fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, que no fluye de manera automática, hermanos. Así como el fruto de la paciencia, de la bondad, de la mansedumbre, es algo que no fluye de manera automática, sino que nosotros lo tenemos que cultivar. Cuando todavía traemos arrastrando resabios de nuestra vida pasada y tendemos a enemistarnos con las personas, nosotros entendemos la palabra de Dios y lo que ésta nos demanda y que lo que el Espíritu Santo debe de producir en nosotros. Entonces nosotros cultivamos aquello y hacemos lo posible, ¿verdad?, en obediencia al Señor, de amar a aquellas personas con las que nosotros batallamos. Entonces, cuando nosotros batallamos en esta área, hermanos, de lo económico, del dar,
Pues ¿cómo se cultiva eso, hermanos? A fuerza ¿sabes qué? Pues considero que me duele, pues con todo y el dolor de mi vida lo arranco y aquí está. Para apoyar a aquellos que tienen necesidad. Mateo capítulo 25, verso 34 al 40. Son palabras del Señor Jesucristo citadas por Mateo, el escritor de este evangelio, y que está refiriéndose al día del juicio, al día final, cuando todos los hombres vamos a ser juzgados. Y comienza así en el verso 34 al 40. Entonces, bueno, 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estamos hablando aquí, hermanos, de un evangelio de obras. Estamos hablando aquí de un juicio en el que los méritos son necesarios para poder entrar en la presencia de Dios. O estamos hablando de un fruto que caracteriza a un genuino cristiano que llega a la presencia de Dios, que por la gracia y la misericordia que Dios tuvo de él, va a entrar a su presencia. Estas cosas están aquí, hermanos, para que nosotros, les repito, podamos escudriñar nuestros corazones, que el saber, hermanos, que los hermanos de Acaya y de Macedonia, cuando iban a ministrar a los pobres que estaban en Jerusalén, y déjenme decirle algo, hermanos, que no era una iglesia que llamaba mucho para ser ayudada. Estudiamos capítulo 14 y capítulo 15 de Romanos, en donde había una disputa, ¿verdad?, entre los fuertes y los débiles, y hablamos que la mayoría de los considerados débiles en la fe eran judíos, y los fuertes en la fe eran gentiles que habían crecido en el evangelio de la libertad, que no deberían de ser sometidos a los preceptos y a las leyes que los judíos estaban acostumbrados. Que siempre que miraban a un cristiano gentil, la mayoría de los judíos querían inmediatamente someterlos a las obras, no los miraban con buenos ojos por la vida que según ellos llevaban demasiado libre, tirando al libertinaje. Sin embargo, sabiendo esto, los hermanos de las iglesias de Macedonia y Acaya, aún así, en sus corazones se dispusieron para ayudar a aquellos hermanos, porque sabían, y literalmente, como el Señor Jesucristo nos enseña en este pasaje que acabamos de leer, cuando nosotros ayudamos a un hermano en la fe, hermanos, es verdaderamente como si lo estuviéramos haciendo con nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son tremendas, hermanos. Por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeñitos, conmigo, lo hiciste. Es una de las maneras, hermanos, más grandes en las que nosotros podemos manifestar el amor a los demás. ¿Y qué dijo el Señor, hermanos? En esto conocerán que son mis discípulos. En esto conocerán que verdaderamente son mis discípulos, que son cristianos, que son hijos de Dios, en que se aman
los unos a los otros. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces hemos mirado brevemente, hermanos, el fruto que Dios produce en iglesias enteras por medio de la obra del Espíritu Santo, y que toca esa cuestión sensible de todos nosotros. Es ahí, hermanos, perdóname que me detenga un poquito más ahí, pero es ahí realmente en donde nos tocan una de nuestras fibras más íntimas. Porque vino a mi mente, hermanos, el pasaje del joven rico, ¿se acuerdan? Que sentía una atracción por el ministerio de Jesucristo, el evangelio que él predicaba, y cómo va con el Señor y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pues los mandamientos sabes, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Ahí le dictó una serie de mandamientos. Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Era un hombre un joven que no tenía ningún problema con hacer ciertas obras y le demandaba la ley. Pero cuando le tocaron esa fibra íntima, ¿qué le dice el Señor? Bueno, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, y ven y sígueme. Dice la palabra que este hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es una manera muy eficaz, hermanos, de escudriñar nuestros corazones. Es una manera eficaz, verdaderamente, si nosotros hemos crucificado nuestra carne. Es una manera muy eficaz de mirar si nosotros nos estamos negando verdaderamente a nosotros mismos, nos hemos despojado de nosotros mismos y estamos decididos a seguir al Señor. Y estas iglesias estaban manifestando ese fruto que había en sus vidas. Entonces regresamos con el apóstol Pablo, con este hombre ejemplar. Cuando dice en el verso 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Si ya que culmine esta obra del Señor, que es necesaria que lo haga, voy a ir a cumplir mi deseo de ir a visitarlos, pero de pasada, porque luego de ahí tengo que ir para España a seguir predicando el Evangelio. Un hombre incansable, hermanos. Un hombre que había entregado su vida completamente, que no dejaba nada a medias, que todo lo terminaba, que no se iba por la tangente a cumplir sus deseos, por muy nobles o justos que fueran, sino que estaba dispuesto primeramente a cumplir la voluntad de Dios. Después que termine esto voy a pasar con ustedes, pero de ahí me tengo que ir porque voy rumbo a España. En ninguna parte de la Biblia nos confirma si pudo llegar a España. Hay algunos escritos extrabíblicos que algunos apoyan que sí llegó, pero no hay nada en realidad claro. La Biblia no nos habla al respecto, pero de que había la intención del apóstol Pablo de hacerlo verdaderamente, lo había. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Siempre donde quiera que haya una obra de Dios, hermanos, siempre hay oposición. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 habla de ese tipo de oposición, porque nosotros a veces miramos a personas, ¿verdad? En Jerusalén había judíos que tenían una animadversión tremenda en contra del apóstol Pablo. Cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta que cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén, lo primero que hicieron los judíos incrédulos es que lo acusaron, ¿verdad? Levantaron falsos testimonios en contra de él, lo apresaron y de ahí se lo llevaron preso precisamente para Roma. Había
oposición. El apóstol Pablo iba a ir a Jerusalén y sabía que corría peligros ahí en Jerusalén, mas sin embargo él estaba dispuesto a hacerlo. En Hechos capítulo 20, vamos a ver Hechos capítulo 20, por favor, versos 22 y 23. Ahora aquí ligado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice, ligado en mi espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero enseguida dice, salvo, lo único que sé es que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Vivimos en el tiempo del éxito, ¿verdad? De la prosperidad, del triunfalismo, de que todo nos vaya bien, vamos a abrir una obra y todo nos va a ir bien. Si por alguna razón miramos indicios de que las cosas no van a marchar bien, tal vez no entraríamos ahí, pero el apóstol Pablo sabía, y lo dice él por medio del Espíritu Santo, que en ese viaje, dice, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En el verso 21, capítulo 21, verso 4. Hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Verso 10 al 13. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondiendo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Entonces entendemos este texto, hermanos, en el verso 30, cuando el apóstol Pablo dice con estas palabras tan conmovedoras o tan urgentes, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, el amor que el Espíritu Santo produce en nosotros, que me ayudéis orando por mí a Dios. El apóstol Pablo dice, estoy dispuesto a ir no solamente a ser apresado, sino aún hasta morir por el Señor Jesucristo. Este es un arrojo, un denuedo, un valor tremendo, mas sin embargo era un ser humano, hermanos. Era un ser humano que también al mirar las situaciones difíciles, obviamente sentía en su carne, en su persona, lo difícil que podía ser aquello. Sabía, como nosotros sabemos, sabía el apóstol Pablo mejor que como nosotros sabemos también, y como decimos nosotros a veces, ¿verdad? Dios tiene todo el control en sus manos. Dios es soberano, Dios tiene todas las cosas, Dios está en control. Esa es una actitud valiente de denuedo, mas sin embargo por dentro nosotros sabemos, hermanos, que necesitamos el auxilio de Dios. En medio de tantas incertidumbres, porque el apóstol Pablo no sabía, dice, lo que le esperaba ya, salvo lo que el Espíritu Santo le había revelado a él. Incertidumbres, hermanos, que nosotros no sabemos qué será el mañana. Situaciones difíciles, hermanos, económicas, de salud y de todo tipo. Este hombre nos da ese ejemplo, hermanos, de humildad, ese ejemplo de vulnerabilidad en la que nosotros somos ante las cosas que nos rodean. La petición de oración dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén
se acepta. O sea, la mayor preocupación, hermanos, del apóstol Pablo era lo que traía en su mente, el servir al Señor, el servir a la iglesia. Había cosas que se estaban interponiendo en la oposición. Pero el apóstol Pablo deseaba ser librado de ello, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Necesitamos nosotros de Dios, hermanos, necesitamos nosotros pedir a la iglesia, a los hermanos, que oren por nosotros. Cuando termina el capítulo 6 de Efesios, donde el apóstol Pablo habla de dónde viene la oposición realmente, donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no es contra seres humanos, no eran estos los rebeldes el principal obstáculo, eran huestes y potestades de maldad que están en los aires. Terminar el capítulo 6, el apóstol Pablo, cuando dice orando en todo tiempo y en todo lugar, termina ese pasaje diciendo, pidiendo oración y por mí, oren por mí, para que cuando abra mi boca me sea concedido el hablar el evangelio con denuedo. Tenemos todas necesidades, hermanos, y queremos salir bien librados de ellas, de una manera justo eso. Me atrevo a decir que más de 4 o 5 de aquí, tal vez tengamos problemas físicos, y de alguna manera justa desearíamos salir bien librados de ello. Pero la siguiente pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué quiero fuerzas físicas? ¿Para qué quiero seguir viviendo más años en este mundo? ¿Para qué quiero estar bien financieramente si no es para seguir sirviendo al Señor? Por eso les hablaba del ejemplo que nos modela este hombre, este siervo de Dios, hermanos, que tiene su nombre, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, pero que miramos en él, como él mismo dice, las marcas del Señor Jesucristo, que no era él el centro, sino que estamos mirando la figura de lo que Dios es capaz de hacer en cualquiera de nosotros. Para que con gozo llegue a vosotros y por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Ese era el deseo del apóstol Pablo finalmente, ¿no? Después de todo lo que... Qué fácil hubiera sido, ¿no? Hermanos, quiero ir a mirarlos, tengo unos detallitos ahí que hacer, pero más algo de ellos y voy a ir con nosotros, con ustedes. Nos hubiera privado de tan grande enseñanza para nosotros, ejemplo de él y de la iglesia, el modelo que nosotros debemos de seguir. Ese era el deseo del apóstol Pablo, poder llegar a Roma. Y la pregunta sería si se cumplió ese deseo de visitar a los hermanos de Roma. Ese deseo se cumplió, mas sin embargo, no como él hubiera querido. El apóstol Pablo, si leemos nosotros en Hechos, capítulo 21, 17, hasta el final del libro de los Hechos, cuando él fue apresado en Jerusalén, comenzó su trayecto largo, por tierra y por mar, naufragios, peligros, hasta llegar en cadenas a Roma, en donde los hermanos de Roma fueron los que a visitar al apóstol Pablo en su cautiverio. Nosotros tenemos muchos deseos, hermanos, justos y nobles tal vez, pero Dios es el que tiene la última palabra para nosotros. Si esta fuera una historia ficticia, hermanos, esta historia no hemos terminado la carta, pero
pero terminaría de otra manera, con un final feliz, ¿verdad? Como suelen terminar las películas, ¿no? Algunas, la mayoría. Sin embargo, la visita del apóstol Pablo fue que llegó encadenado a Roma, preso. Sin embargo, termina esta sección, este capítulo, con estas palabras, con esto termino. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Si algo necesitamos nosotros, como cristianos y como personas en términos generales que vivimos en este mundo, es la paz de Dios. Es la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Algo que nos puede enseñar este pasaje, hermanos, también, parte del ejemplo que nos modela el apóstol Pablo de una conversión genuina, de una transformación radical, de un hombre que entregó su vida completamente al servicio al Señor. Un hombre ejemplar en su servicio, en su ministerio al Señor y a la iglesia. El ejemplo de un grupo de iglesias que estaba permitiendo, estaba abriendo su corazón para que el Espíritu Santo obrara en obediencia a lo que el Espíritu Santo les demandaba a ellos, dando testimonio de lo que Dios hace en una congregación. Pero también lo que miramos aquí, hermanos, es que no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos que salgan, hermanos. Vivimos en un mundo duro, difícil, de adversidades, de incertidumbres y de tantas cosas que nos rodean. No fuimos llamados nosotros, perdóname lo tal vez negativo que se pueda oír esto, pero no fuimos llamados nosotros como cristianos. Y tal vez este día se pueda desglosar un poco más, discutir, hablar, pero no fuimos llamados nosotros para ser felices en este mundo. En el entendimiento que nosotros tenemos de la felicidad mundana, salud, dinero, amor, estabilidad. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana llevamos una vida perfecta, sin sobresaltos, sin preocupaciones, hermanos? Si alguien dice que sí, pellizquese, no va a hacer que esté ya en la presencia de Dios y no se haya dado cuenta. Pero en este mundo el único lugar, hermanos, el único lugar en este mundo en el que estamos a salvo es en la presencia de Dios, cuando nos cobija con su paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.